para dar una conferencia de prensa junto al presidente de Capetrol, Teddy Cáceres Abensur, con la gente de TIL del Oriente y por supuesto de Viceversa Consulting. Tuvimos oportunidad de conversar con los colegas de los diferentes medios de comunicación de Iquitos, pero realmente las instalaciones, yo quedé impresionado, no iba hace más de 10 años a Iquitos y las instalaciones del DoubleTree by Hilton Iquitos realmente son espectaculares como son las que ustedes están observando. Así que este hotel va a acoger a todos los visitantes nacionales y extranjeros que va a congregar este importante evento internacional para la reactivación petrolera. Y justamente hablando de reactivación petrolera, tenemos a nuestro invitado, el nuevo presidente de Perú Petro, Esteban Bertarelli, hombre conocido de larga trayectoria en el sector, va a conversar con nosotros de inmediato. ¿Es posible la reactivación petrolera? ¿Es inminente? ¿Es necesaria para el Perú? De eso vamos a hablar de inmediato. Esta entrevista, que es la entrevista central de hoy, llega gracias a CETEMIN. Un segundo, una decisión, un movimiento puede detener todo o hacerlo avanzar. En minería, nada es menor, todo cuenta, porque el crecimiento sostenible depende del talento capacitado. CETEMIN, talento que sostiene. Entrevista central. Ustedes saben que en este programa permanentemente estamos entrevistando líderes del sector empresarial en general, pero en particular del sector minero, petrolero y energético, tanto del ámbito público como privado. Y ahora tenemos el gusto de tener aquí en los estudios al nuevo presidente de Perú Petro, Esteban Bertarelli. Buenas noches y bienvenido, Esteban. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Vamos de frente a nuestros temas. ¿Cuál es la situación actual de la producción petrolera nacional, en pocas palabras? Bueno, está con una producción baja de 36.000 barriles en promedio mensual. Hemos tenido años, hace varias décadas que teníamos 200.000, ¿no? Entonces estamos trabajando para lograr llegar a esos volúmenes. Yo creo que hay un programa interesante que se tiene que desarrollar. ¿Pero es posible, Esteban? Tú tienes años en el sector. ¿Es posible esto de reactivación o es un sueño, una entelequia? Yo creo que es posible. Se necesita mucha ayuda del gobierno y para eso está Perú Petro, para apoyar a las inversiones y sobre todo en el trámite de gestión de permisos, ¿no? Que son los que están demorando ahora, pero Perú Petro tiene un equipo para apoyar a los inversores y además ayudar en la solución de los conflictos sociales, ¿no? Hemos informado aquí en el programa que el gigante Chevron con su socio Anadarko están invirtiendo alrededor de $100 millones en la exploración de un yacimiento en el mar peruano. ¿Es cierto que si se confirma las reservas podría llegar a producir entre 300 y 400 mil barriles diarios? Porque eso cambiaría la historia de la producción nacional. Claro, el primer pozo, este es un contrato de exploración, ¿no? El primer pozo para comenzar a certificar reservas se va a hacer recién el próximo año. Según la declaración de Anadarko, ellos estiman que podría haber una producción de 100.000 barriles. Ojalá que haya más, porque de todas maneras... Pero 100.000 barriles es más del doble de lo que producimos hoy con todos los pozos. Es correcto. Para que la gente entienda. Es correcto. O sea, es una cosa importante. Es un proyecto enorme y encima las empresas que están a cargo son empresas de primer nivel en el mundo, ¿no? Entonces es importante esta inversión y estamos muy entusiasmados con ella. Ahora, el papel de Perú Petro, siempre la gente se confunde Perú Petro, Petro Perú, a veces uno en la entrevista, ¿no? Yo sé que ha habido siempre varios intentos de cambiar el nombre a agencia, ¿no? De hidrocarburos como en otros países, como Colombia, etcétera. Pero bueno, el papel de ustedes, y ahora Esteban, tú eres el presidente, es promover la inversión pública y privada. Hablando de eso, el lote 192 que tiene Petroperú y que está necesitando de un socio a gritos para poder llevarlo adelante, ¿por qué es importante el 192? Hay reservas probadas y bastante reserva probada de crudo pesado ahí. Entonces es importante ponerlas en valor. No solamente... ¿De cuántos barriles estamos hablando día en caso que eso vea la luz? Yo considero, dependiendo de la inversión y también de que haya crudo liviano para mezclar, o sea, podrían sacar hasta 15.000 barriles por día y eso le daría también un movimiento al oleoducto.
Por eso es importante también que el lote 64 se reactive. Ahí hay crudo liviano, reservas de crudo liviano probadas. Entonces, Petroperú, entiendo, está haciendo reuniones con inversionistas importantes del extranjero para que sean socios de ellos en eso. Y bueno, nosotros estamos apoyando dentro de las funciones de Perú Petro, estamos apoyando también para que ellos puedan llegar a acuerdos y se pueda, digamos, hacer producir estos. Ahora, si como se espera, un triunfo de Keiko Fujimori y el inicio de un gobierno de fuerza popular, como dicen sus seguidores, es sinónimo de estabilidad, ¿no es cierto?, en el gobierno, eso sería conveniente para que, por ejemplo, un Petroperú consiga ese socio privado. Es correcto, ¿no? O sea, como decía el anterior invitado, Raúl Benavides, el inversionista lo que quiere es estabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se le debe dar, estabilidad. Los contratos que se firman con Perú Petro son contratos ley, entonces eso da una seguridad, ¿no? Nosotros, la labor de nosotros es atraer al inversionista, ayudarlos a conseguir los permisos, y después, bueno, administrar el contrato y ver el tema de los fondos sociales para que las comunidades se desarrollen también. Esteban, nosotros hemos hablado acá muchas veces con nuestro colaborador, el banquero de inversión José González, que viene luego, del tema de la importancia de la reactivación petrolera, porque el Perú, porque el mundo, además, esas cosas, las desgracias del mundo a veces nos favorecen a nosotros, incluso las guerras, lo que está pasando con el estrecho de Hormuz, ¿ok? Sí. Lo único que nos dice es, oye, explora en tu país y explota en tu país. Ese contexto es un contexto que puede empujar la reactivación petrolera con inversión privada y pública. Y en ese contexto, ¿es importante contar con una refinería como la de Talara? Sí, bueno, tú sabes, Oscar, que yo he trabajado en Petroperú muchos años y conozco la refinería. La refinería es una refinería de primer nivel. Es importante tenerlo. El negocio de refinación da un margen importante. Entonces, yo he leído que ya están en este último trimestre sacando utilidades. En las épocas en que yo trabajé en Petro siempre dábamos utilidades, éramos una de las empresas que más contribuía con el Estado. Entonces, yo creo que la tenemos y que debemos tratar de aprovecharla al máximo. Ahora, pero claro, ahora tu papel como presidente de Perú Petro, lo que te exige es ser el promotor de las inversiones públicas y privadas. Y en ese sentido, ¿cómo ves, cómo en estos días, pocos días en realidad, pero cómo tú tienes mucha experiencia, ¿cómo sientes el ambiente? Porque nosotros que estamos organizando con Capetrol el evento donde va a estar además Perú Petro, y de eso el señor director puede ir pasando algunas imágenes, justamente lo que hemos encontrado es un gran entusiasmo. Claro, mira, Oscar, pese a la producción tan baja que tiene el Perú ahora, en los primeros 4 meses de este año se han recaudado 330 millones de dólares de regalías que sirven para el fisco y también para los desarrollos locales y regionales. Imagínate. Yo, como te comenté fuera de cámara, la semana de Capetrol voy a estar en Lobitos y en Talara entregando escuela, una sala médica que se han hecho con esos fondos y que eso hace que el pueblo vea de que la industria contribuye con el desarrollo de la zona, ¿no? Entonces, evidentemente Perú Petro va a participar también en Capetrol con uno de nuestros más importantes gerentes, claro. Pero porque consideramos que es importante que se trabaje en la reactivación petrolera, ¿no? Y hay que lograr el consenso con las comunidades, hay que lograr el consenso con las regiones y en eso se trabaja, ¿no? En el nuevo gobierno, ya un poco terminando, y te agradezco muchísimo tu presencia, Esteban, yo sé de tu trayectoria, además sé de tu honestidad, me alegra que estés ahora en Perú Petro y supongo que el próximo gobierno también sabrá valorar tu trabajo. ¿Tú crees que el nuevo gobierno, sea quien fuere, o como parece, el de Fujimori, tiene que darle estabilidad a los funcionarios? O sea, lo que hemos sufrido, lo que ha dicho muy bien Raúl Benavides, es terrible. No se puede hablar con alguien y a las 2 semanas hablar con otra persona. ¿Crees que ese es uno de los retos del nuevo gobierno? Sí, yo considero que sí, porque para que uno comience a rendir frutos de su trabajo se necesita, digamos, tiempo, ¿no? Tiempo, porque a veces
uno comienza a plantear cosas y ya bien, te cambian, viene otro que tiene que empezar de cero, ¿no? Entonces debería haber ese tipo de continuidad, ¿no? Yo pienso que sí, hay que trabajar muchas cosas aquí para esto. Por ejemplo, el tema de los permisos, ¿no? Hay que encontrar una forma de que sean más ágiles. El tema de los problemas sociales, cómo los vamos a trabajar para que las comunidades estén contentas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que haber nuevos reglamentos para, digamos, calificar empresas, ver el tema de las regalías, cómo se manejarían mejor, porque muchos de nuestros reglamentos son antiguos, ¿no? Entonces, todo es susceptible de ser mejorado y trabajarlo para que haya consenso y que la industria pueda contribuir al desarrollo del país. Hasta hace un año yo conversaba con nuestro amigo, lamentablemente desaparecido, Ceferino Yesquén. Él estaba muy en su momento presidente de Perú Petro, muy entusiasmado, impulsando la nueva ley de hidrocarburos en el Congreso, que nunca vio la luz y que sigue ahí. ¿No crees que es el momento de echar a andar nuevamente en los esfuerzos para lograr esa nueva ley que reordene el sector? Sí, es correcto, ¿no? Lograr el consenso para que las leyes salgan es importantísimo, para que sean de beneficio de todos los actores de la industria, ¿no? Yo creo que sí, recuerdo bien que Ceferino trabajaba ese tema con mucha gente relacionada con el sector, ¿no? Creo que deberíamos unirnos todos para lograr las aprobaciones que sean necesarias. Una última pregunta. ¿Qué tan importante es el factor social, el manejar bien la relación con las comunidades para el sector, sobre todo en la selva peruana? Es lo más importante, es lo más importante. Si no hay una buena relación, no hay proyecto que resista. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Que las comunidades estén contentas con la industria, que la industria cumpla con las normas, que no se contamine, que se cumpla con las promesas. Y porque cuando hay confianza, las comunidades apoyan. Claro. Y hay un dato que vale la pena compartir, amigos, con ustedes. En general, en el Perú todos sabemos que en promedio la pobreza es de 23%, pero en Loreto es de 42%. Quiere decir que 4 de cada 10 loretanos, hermanos de Loreto, compatriotas nuestros, es pobre. Y allí es donde se desarrolla, por ejemplo, la actividad petrolera, y por eso es tan importante lo que acabas de decir, Esteban. Muchas gracias, sinceramente, éxitos en tu trabajo. Sé que tienes poco tiempo ahí en el cargo, no sabemos cuánto tiempo de más, ojalá que mucho, porque tú conoces el sector, es un hombre que siempre se ha manejado además con mucha honestidad, sin ningún problema que haga cuestionar el trabajo, así que esperemos que, hablando de estabilidad, pues sea parte de lo que te ocurre a ti. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar, gracias por la invitación. Y suerte en Lobitos. Sí. La próxima semana. Estaré en Lobitos y una anécdota, yo estudié primaria en Lobitos. Fíjate. Porque mi papá trabajaba ahí en la petrolera Lobitos. Claro, fíjate. No, eres petrolero, pero de sangre, de cuna. Sí. Muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, ha estado con nosotros el flamante presidente de Perú Petro, Esteban Bertarelli, compartiendo sus impresiones, sus proyecciones, sus opiniones sobre lo que se viene para el sector, importante sector para todo el país. ¿Quién de ustedes llegaría a sus colegios, universidades, su centro de trabajo sin una movilidad? En auto, en bus, en microbús, lo que sea. Bueno, todos necesitamos el combustible, por eso es un tema importante que tocamos en el programa. Y por supuesto la industria, ni se diga. Muchas gracias nuevamente, Esteban. Nos vamos de inmediato a la última pausa del programa con nuestro segmento de pase a comercial Volver al Futuro, siempre con un dato de interés futurístico. Por supuesto llega gracias a Clínica Cabani y Hotel Pacífico de Talara. Volvemos. Cabani, Viceversa Consulting, 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz.
Bien amigos, empezando el tercer y último bloque del programa de hoy, quiero recordarles que apenas en 9 días se realiza el Congreso Internacional Reactivación Petrolera en las regiones Loreto y Ucayali, organizado por Capetrol, TIL del Oriente y Viceversa Consulting. Esto es del 22 al 24 de junio en las modernas instalaciones del Doubletree by Hilton, Iquitos, en esta bella ciudad. Allí además tendré la oportunidad de presentarme para exponer ante todos los asistentes nacionales y extranjeros el tema cómo prevenir conflictos sociales en el sector hidrocarburos. Se han escuchado ustedes hace un momento al presidente de Perú Petro destacar que es un tema prioritario, fundamental, para poder tener éxito en el desarrollo de los proyectos de hidrocarburos en el país en general y en particular en la selva peruana. Dicho esto, vamos a presentar de inmediato nuestro bloque característico de siempre desde Wall Street, que llega gracias a Capilar Advance. Hoy un implante capilar ya no significa rapar. En Capilar Advance somos pioneros en el Perú trabajando exclusivamente con la técnica. Por ejemplo, de Capilar Advance es José González, pero él es al natural, por si acaso. Pero bueno, en mi caso sí debo estar y estoy agradecido, por supuesto, con Capilar Advance. Bueno, vamos de frente a nuestros temas. José, yo te iba a preguntar, tras los ataques de Israel en el sur de Beirut, parece que el tan esperado, digamos, acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán vuelve a pender de un hilo, pero me acabas de decir al llegar a los estudios que parece que hay acuerdo. Por favor, cuéntame. Hace casi 3 horas el primer ministro de Pakistán anuncia que Irán y los Estados Unidos han llegado a un acuerdo para el cese de hostilidades. El presidente Trump publica en sus redes que se va a firmar este acuerdo el viernes en Suiza. El presidente de los Estados Unidos está viajando mañana a los Alpes franceses para la reunión del G7 y veremos quién firma el acuerdo el viernes. Si prolonga o no el viaje, son 3 días que va a estar en Europa en reunión del G7, 2 o 3 días. Y aparentemente se filtra la noticia que se abriría el viernes después de firmar, no necesariamente mañana. No tenemos los detalles precisos. Lo que sí es cierto, que ya se filtraba desde la semana pasada, es que lo que se va a firmar es un memorándum de entendimiento entre los dos países que tiene 14 puntos. Y que las claves en esos 14 puntos, uno es la apertura del estrecho de Hormuz sin arbitraje, sin peajes. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado que está retirando la armada norteamericana del Golfo Pérsico, que estaba bloqueada por los Estados Unidos, y dice que Irán está retirando sus barcos de guerra que están desminando el estrecho. Veremos cómo vienen los detalles. El otro tema es el plan atómico iraní. Lo que había Irán es posponer el desarrollo por 5 años sin entregar el material atómico. Los Estados Unidos están pidiendo que se entregue el material atómico y según la prensa norteamericana en las últimas 2 horas, lo que está pidiendo Irán es que le liberen los $100.000 millones que tiene Estados Unidos congelados de los fondos iraníes y que los Estados Unidos están proponiendo liberar los fondos poco a poco. Lo que sí es cierto es que Irán no tenía la estamina para seguir sosteniendo este conflicto por más de 30 días. Claro. Y en los Estados Unidos y en el resto del mundo la inflación viene, los inventarios de petróleo están en el nivel más bajo desde el año 2018. Ya tenemos índices de inflación importantes en China, en Europa. El Banco Central Europeo incrementó las tasas en 0.25% esta semana. En Estados Unidos, tanto el nivel de la inflación del consumidor y el productor. El presidente Trump tenía que revertir esta dinámica. A ninguno de los dos les convenía prolongar esta situación. Y él quería anunciarlo el día de su cumpleaños. Hoy día el presidente Trump está cumpliendo 80 años con una celebración de lucha libre en el jardín de la Casa Blanca. Dios mío. Bueno, y después dice que nosotros somos los países folclóricos. Bueno, bueno, ha pasado algo en esta semana que entre el programa anterior y el actual, y es la segunda vuelta electoral. Tú eres un hombre que permanentemente está en contacto personal y no solamente informativo con los mercados, y como tal, tenemos el lujo de tenerte acá. Te tengo que preguntar, ¿cuál avisoras que va a ser la reacción si es que se confirma, como todo parece indicar, que Fuerza Popular gana las elecciones? Es una elección que ha sido muy esperada, vigilada, seguida por parte de los inversionistas internacionales en virtud de que el Perú es un país con gran solvencia y con una colocación importante de bonos soberanos de la República, además de los bonos de Petroperú en los mercados internacionales y bonos privados. En ese sentido, esta elección que abrió con un margen de 700.000 votos para Keiko Fujimori, que se cerró, se cruzó, tuvo un margen
para Roberto Sánchez de 40.000 votos. Yo diría que Keiko Fujimori tiene un margen de 18.000. Ya se reportaron el 100% de las boletas, de los votos. Lo que queda es contar 1.5% de las actas impugnadas. Y como dices, la regresión y las matrices te dicen que Keiko Fujimori debería ganar por 30.000 votos. 0.18, 0.19. Pedro Castillo ganó por 0.24 con 40.000 votos. Así es, así es. Lo acaban de decir Raúl y Esteban, tus invitados anteriores. El dinero es conservador por naturaleza y principio. Sí, claro. Y el dinero lo que busca es el orden y la estabilidad. Bueno. El desorden no es bueno para la inversión porque la inversión se hace en el mediano y en el largo plazo. Y el dinero, la elección de Keiko Fujimori, tenemos elecciones de segunda vuelta en Colombia el próximo domingo. Las encuestas se han revertido. Abelardo del Espriella, según las encuestas, sería el ganador de la elección en Colombia. Contra todo pronóstico, Iván Cepeda llevaba 37 puntos, pierde por un punto, está perdiendo 46 contra 52 en la segunda vuelta, se consolida. América Latina se vuelve básicamente conservadora con la excepción de Brasil y México. Así es. Y se ve las perspectivas de un gobierno de Keiko Fujimori con expectativas positivas desde la visión de los inversionistas extranjeros. De hecho, esta semana el sol se ha fortalecido, los spreads de la deuda de la República se han cerrado, la Bolsa de Valores de Lima ha subido, es decir, en términos privados, en términos de la concepción desde fuera, hay una mayor tranquilidad en virtud de que podríamos estar, acaso, a puertas de tener un gobierno que permanezca por 5 años, lo cual para el Perú sería inusual, de acuerdo a los últimos periodos que hemos vivido, y positivos para los inversionistas extranjeros. Ahora, esta coyuntura, de ser así, ¿beneficia o perjudica al futuro inmediato de Petroperú? Tema que es tema bandera en este programa. Ni durante la campaña, ni en los debates técnicos y de los candidatos a la presidencia se detalló la perspectiva de uno y otro a relación a Petroperú. En el debate entre los candidatos, la candidata Keiko Fujimori lo mencionó 2 veces, pero lateralmente, hablando de los fondos que se han invertido en Petroperú. ¿Cuál es la perspectiva de los bonistas? Ganando Keiko Fujimori, la última palabra en el caso de Petroperú siempre va a estar en manos de los bonistas. Si tenemos un proceso entre el DU 010-2025 y el DU 03-2026 que no termina de definirse, independientemente de las noticias que habíamos escuchado antes de la elección, y debería definirse la posición del gobierno elegido en cuanto sea proclamado, dependiendo cuándo se cuenten estas 1.5% de los votos que toma y de lo que sucede el 28 de julio. Pero tiene que haber una posición clara de cara a lo que se va a hacer con la corporación en virtud de estos dos decretos de urgencia. Pero claro, hablando del conservadurismo que representaría un gobierno de fuerza popular, lo lógico sería deducir que van a respetar a los bonistas norteamericanos, que van a respetar, por lo tanto, que Petroperú continúe y que se pueda reperfilar su deuda, como hemos propuesto tantas veces aquí. Si había interés de los fondos internacionales, como lo sabes tú y lo sabemos nosotros, de reperfilar la deuda y proveer los fondos, pues es más sólido, más fuerte aún esa intención con un gobierno de Keiko Fujimori y con uno de Roberto Sánchez con más volatilidad como la que hemos vivido anteriormente. Y recordemos que el embajador de Estados Unidos, de Trump, en el Perú, estuvo acompañando a la señora Keiko Fujimori en el debate presidencial. O sea, algo tiene que decirnos eso. Y por otro lado, lo que debería recordar Keiko Fujimori, la virtual candidata electa a la presidencia del Perú, nada indica que vaya a ser lo contrario, que Alberto Fujimori en su momento, y hay testimonio, detuvo la privatización total de Petroperú porque reconoció durante su segundo gobierno el valor que tenía la corporación estratégicamente en términos de administrar la presión en los precios de los combustibles. Es un antecedente que debería considerar, y como señala, siendo un gobierno conservador, vinculado a los capitales privados de alguna manera, pues la posición de los bonistas y la posibilidad de reperfilar la deuda de Petroperú debería tomarse en cuenta y ejecutarse
en el gobierno entrante. Perfecto. Vamos a seguir aprovechando la presencia todavía unos días más de José González en el Perú. Él tiene que retornar a su residencia en los Estados Unidos en un par de semanas, pero siempre que está acá, obviamente aprovechamos para hacer el contacto en directo y no solo a través de Zoom. Gracias, José. Gracias. Nos vamos de inmediato a despedir, simplemente recordándoles que mañana empieza CONAMIN desde Trujillo, el Congreso, el 16 Congreso Nacional de Minería, CONAMIN 2026, que organiza el Colegio de Ingenieros del Perú, y ahí estará Tierra Adentro, y ahí estará este servidor, Oscar Díaz, para luego traerles y contarles qué pasó en este CONAMIN. Así que un abrazo a los amigos del sector, ahí nos vemos, y un abrazo también a nuestros amigos de Trujillo, la eterna primavera, la ciudad de la eterna primavera. Me voy con una frase, la frase es de Henry David Thoreau. Dice, él es filósofo y poeta, el éxito suele llegar a quienes están demasiado ocupados para buscarlo. Nos vemos la próxima semana en su canal preferido ATV+, en su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a acompañarnos también el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias.